En este vídeo te voy a enseñar cómo conectar una aplicación Lazarus Free Pascal con una base de datos, en este caso una base de datos MySQL, aunque el procedimiento es similar para otro tipo de bases de datos. Implementaremos una pequeña aplicación en la que veremos cómo configurar la conexión, cómo realizar la validación de acceso y cómo realizar una consulta básica, la cual volcaremos en pantalla. Estas serán las primeras acciones para luego poder hacer otras aplicaciones más importantes que necesiten de una conexión de base de datos. Así que nada más, dentro vídeo. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de Lazarus y Free Pascal. La verdad es que habéis sido muchos los que me habéis pedido a través de comentarios en los vídeos del canal y también en las redes sociales que hiciese un vídeo sobre cómo conectar una aplicación de Lazarus Free Pascal con una base de datos, así que ha llegado el momento. En este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña aplicación, que es la que veis aquí en pantalla, que lo que nos permitirá es configurar una conexión contra una base de datos MySQL y vamos a realizar algunas operaciones básicas sobre ella, tales como consultas y mostrar los resultados obtenidos. Aunque el ejemplo que vamos a ver es con una base de datos MySQL, el procedimiento es similar con otro tipo de bases de datos, aunque más adelante también vamos a hacer un vídeo para ver cómo conectar Lazarus y una aplicación Free Pascal contra una base de datos SQL Server de Microsoft. La verdad es que yo he tenido que consultar muchas fuentes y realizar varios intentos fallidos hasta que lo he conseguido. Por eso quiero hacer este vídeo en el que os voy a contar paso a paso cómo lo he hecho, sin rodeos, sin dar datos de más, sin sobreexplicar las cosas y vamos a ir directamente al grano. Por cierto, si quieres estar al tanto de más novedades y otras publicaciones del canal, te recomiendo que me sigas en mis redes sociales, Twitter e Instagram. En la descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces para que puedas ver otros contenidos relacionados con la programación que no suelo publicar en YouTube. Bien, lo primero que vamos a hacer, os voy a enseñar la aplicación, qué es lo que hace, y una vez que veáis qué es lo que hace y cómo lo hace, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que configurar y cómo implementar nuestro acceso a base de datos. Bien, esto, como digo, es una pequeña aplicación que, bueno, pues en realidad lo único que hace es un acceso a base de datos y he dividido, bueno, pues una serie de acciones por pestañas. En esta pestaña lo que he hecho es, bueno, pues pedir al usuario cuál es el usuario y la contraseña de acceso a la base de datos. Esto vamos a ver luego cuando realicemos la configuración pertinente, qué significa, dónde están estos datos, cómo configurarlo, etcétera, etcétera. En la siguiente pestaña lo que he realizado es la operación básica de una consulta sobre la base de datos MySQL. Mira, yo tengo aquí una base de datos llamada Sakila. Esto no os preocupéis ahora porque, bueno, simplemente os voy a explicar básicamente qué es lo que hay, qué es lo que tengo y luego iremos al detalle de cómo configurar todo, cómo instalar lo que hay que instalar y cómo implementar todo esto. Como digo, bueno, tengo una base de datos de ejemplo que viene incluida en MySQL cuando se instala, una base de datos llamada Sakila con una serie de tablas, ¿no? En concreto, pues bueno, tenemos una tabla actor, que es la que vamos a utilizar en el primer ejemplo. Y bueno, como digo, en esta primera pestaña, lo que hacemos en la primera funcionalidad o la primera utilidad implementada es una consulta completa sobre la base de datos que os indica, o la base de datos Sakila. Con lo cual, al pulsar sobre el botón, lo que nos hace es volcarnos todos los nombres ordenados alfabéticamente que están incluidos en la tabla actor. Esto sería lo equivalente a realizar esta consulta en MySQL sobre la tabla actor de la base de datos Sakila. Bien, hay otra consulta que hemos realizado, que es una consulta específica que hemos indicado aquí directamente en esta caja de texto y haría exactamente lo mismo, pero con una tabla distinta, con la tabla City, y nos listaría todas las ciudades que están contenidas en la tabla City. Esto equivaldría a realizar esta consulta. Bien, el siguiente paso sería realizar la misma consulta, pero utilizando una serie de componentes que están incluidos en nuestro formulario. Son estos 4 componentes y luego veremos cómo realizar la configuración y
bueno, pues la implementación para que nos pueda volcar todos estos datos. Y en la última pestaña lo que vamos a hacer es la misma consulta anterior utilizando los mismos componentes que os he comentado anteriormente, pero en esta ocasión ya volcando todos los datos directamente sobre un grid, que es un componente específico para volcar resultados de consultas de base de datos. Bueno, esta es la aplicación que vamos a desarrollar. Y aunque es una aplicación pequeñita que no tiene una utilidad específica, lo que sí nos va a servir para realizar, como digo, la conexión sobre la base de datos y realizar diferentes consultas sobre la misma. Consultas y por extensión también operaciones de actualización, inserción, etcétera, etcétera, en base de datos. Así que vamos a ver paso por paso cómo implementar todo esto y cómo configurar las partes necesarias. Bueno, vamos a empezar lo primero de todo con la instalación de MySQL. Aunque el propósito de este vídeo no es entrar en profundidad ni en detalle sobre MySQL, vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que sería la instalación de este gestor de base de datos. Bien, lo primero sería irnos directamente a la página oficial de MySQL. Una vez dentro nos iríamos a la parte de descargas y bajaríamos hasta este enlace donde nos indica MySQL Community, que va a ser la versión que instalemos. Bien, en esta pantalla vemos que tenemos varias opciones para instalar nuestra base de datos MySQL. Nosotros nos vamos a fijar en la opción que pone MySQL Installer for Windows. En mi caso, yo tengo un sistema operativo Windows, pero si tú tienes Linux o tienes otro sistema operativo, pues tendrías que seleccionar la opción correspondiente. Bien, en la siguiente pantalla tendríamos un desplegable con las versiones. Yo voy a seleccionar la última y voy a seleccionar mi sistema operativo. Y voy a seleccionar esta opción, que es la que pone Windows x86 de 32 bits, MSI Installer. Este archivo que vamos a descargar ocupa nada más que 2,1 megas. Lo descargamos. Aquí le decimos que no queremos iniciar sesión ni nada, simplemente queremos descargar el archivo. Comienza a descargarse y ya lo tendríamos descargado. Una vez descargado, lo ejecutamos. Bien, en esta parte podéis seleccionar el tipo de instalación que queréis. Podéis hacer la instalación completa o la instalación personalizada. En la instalación personalizada podéis seleccionar elemento por elemento qué es lo que queréis instalar en vuestro equipo. Yo en realidad, bueno, voy a hacer una instalación completa, aunque lo voy a ir seleccionando uno por uno los elementos por aquí para que veáis qué es lo que vamos a instalar. Vamos a instalar la parte de servidor. Dentro de aplicaciones vamos a instalar el Workbench. Vamos a instalar también el Shell, aplicaciones de 64 bits. Y vamos a instalar también MySQL Router. Bien, estos son ni más ni menos que utilidades y aplicaciones para gestionar la parte de base de datos propiamente dicha. Y también tenemos la parte de conectores, que nosotros vamos a utilizar este conector, la versión 8033 de x64, es decir, de 64 bits. Y vamos a instalar también el conector de 32 bits. Luego veremos por qué. No vamos a instalar ninguno de los conectores de C++, ni de .NET, ni de nada. Y a continuación vamos a seleccionar también la documentación. Puede ser que nos haga falta. Y muy importante que seleccionemos también los ejemplos de base de datos que trae incluido el instalador de MySQL Server. Estos ejemplos nos van a servir para poder realizar nuestras consultas en nuestra aplicación y no tener que generar y montar una base de datos con sus tablas, sus registros y demás. Con lo cual aprovecharemos estos ejemplos para hacer nuestras consultas directamente sobre ellos. Bien, seleccionados todos estos elementos, pulsamos sobre siguiente
y sobre ejecutar. El instalador lo que hace es descargar uno por uno todos los componentes que le hemos indicado que debe instalar, así que lo único que nos queda es esperar a que se descargue y se instalen todos los componentes. Bien, ya se han descargado los componentes, pulsamos en siguiente y nos dice que todos los componentes están listos para instalarse. Pulsamos sobre ejecutar y, al igual que antes, pues esperar a que todos los componentes estén instalados. Bien, ya se habrán instalado los componentes. En mi caso, yo he tenido algunos errores en algunas de las aplicaciones o componentes que se han instalado, pero esto es debido a que yo ya tenía previamente instalado el gestor de base de datos de MySQL. Vosotros, en el momento de instalar, no debéis tener ninguno de estos problemas. Bien, pulsamos en siguiente y nos dice que estos elementos están listos para configurar. Volvemos a pulsar en siguiente y aquí ya empiezan a aparecer algunos elementos para que podamos configurar nuestra base de datos. Sí es importante, o sería interesante, que cogieseis algunas capturas de pantalla durante el proceso de instalación en vuestros equipos, porque algunos de estos datos de configuración los necesitaréis más adelante. Bien, vamos a dejar por defecto estos valores, Development Computer, el puerto 3306, con la opción de TCP/IP activada. Bien, dejamos todos estos datos, pulsamos en siguiente. Lo siguiente que nos va a pedir es una contraseña para el acceso a nuestra base de datos. Seleccionamos esta opción, la primera, y aquí ya directamente nos va a pedir la contraseña que queremos utilizar para el usuario root, que es el usuario principal de nuestra base de datos MySQL. Yo voy a poner mi contraseña. Es una contraseña muy débil, bien, que es lo que nos dice aquí, pero bueno, como estamos aprendiendo, no me importa. Es una base de datos que vamos a utilizar simplemente para realizar pruebas, nuestras conexiones y nuestros ejercicios de programación. Con lo cual, en mi caso, no importa que sea una contraseña débil. Pulso en siguiente. Aquí nos indica si queremos configurar MySQL como un servicio de Windows. Dejamos marcada esta opción. Podemos dejar también por defecto el nombre del servicio, MySQL 80. Y muy importante que dejemos esta opción también activada, porque lo que nos va a permitir es que cada vez que se arranque el equipo, el sistema de gestión de base de datos de MySQL se va a arrancar junto con el equipo. En esta opción nos dice que si queremos utilizar el sistema de cuentas estándar o queremos personalizar usuarios. Puedes personalizar usuarios, añadir usuarios nuevos si quieres, pero yo voy a dejar esta opción por defecto. Vamos a utilizar el usuario raíz, el usuario root, para realizar nuestras operaciones. Pulsamos en siguiente. Aquí le decimos que sí, que conceda o dé permisos completos al usuario que se ejecuta con Windows, al usuario de Windows. Pulsamos en siguiente y pulsamos en ejecutar. Bien, y como última pantalla de la configuración o de la instalación de nuestro sistema de base de datos MySQL, no debe aparecer esta pantalla en la que tampoco vamos a tocar ninguno de los datos. Pulsaremos en finalizar, siguiente, y en esta última pantalla podremos realizar una prueba de conexión, introduciendo nuestra contraseña y comprobando. Este sería el último paso para la instalación de MySQL. Como os he indicado antes, yo ya lo tenía instalado, por lo que algunos de los procesos que habéis visto en pantalla los voy a cancelar. Bien, pues hasta aquí tendríamos ya hecha la instalación de nuestro sistema de gestión de base de datos de MySQL. Bien, lo siguiente que nos quedaría sería configurar nuestro conector ODBC, con lo cual vamos a poner en el buscador de Windows ODBC y aquí veremos que tenemos una aplicación de sistema que indica ODBC Data Source 32 bits y la misma aplicación pero haciendo referencia a 64 bits. Bien, aunque mi sistema operativo es de 64 bits, mis pruebas, las pruebas que yo he realizado con la aplicación Lazarus, están realizadas con datos de 32 bits. Entonces yo voy a abrir la opción de 32 bits. La operación para configurar un origen de datos ODBC de 64 bits es exactamente la misma. Bien, una vez abierta esta ventana de sistema, lo que vamos a hacer, como digo, es configurar el DSN para nuestro conector ODBC. Nos vamos a venir a la pestaña de sistema y, como podemos comprobar, no tenemos configurado ningún DSN de sistema, así que lo vamos a agregar. Aquí vamos a buscar un controlador
que haga referencia a MySQL de 32 bits, pero por lo que veo no se ha instalado convenientemente, con lo cual lo que vamos a hacer es reinstalarlo. Nos vamos a ir nuevamente a la página de descarga de MySQL y en esta página, en la página de descargas, nos vamos a ir a la opción que pone Conector ODBC. Mirad, si os fijáis, estas opciones que nos muestra aquí esta pantalla son para conectores o controladores de 64 bits. Nosotros lo que necesitamos es un controlador de 32 bits, con lo cual vamos a buscar en otra versión más temprana, en este caso en la versión 8.0.36, donde podemos ver que ya tenemos un instalador para el controlador de 32 bits. Así que vamos a seleccionar esta opción, le vamos a decir descarga, lo mismo, aquí le decimos que no queremos hacer login ni nada, simplemente que nos descargue el archivo. Bien, ya lo tengo descargado, así que lo ejecuto. Decimos siguiente, decimos que aceptamos, vamos a dar la instalación completa, aunque lo único que nos va a instalar es un controlador. Instalamos, decimos que sí, y nos dice que ya está completada la instalación de nuestro conector o nuestro driver ODBC para 32 bits. Vamos a comprobarlo. Volvemos a pulsar aquí ODBC, nos venimos a ODBC Data Source 32 bits, nos venimos a DSN de sistema. Este mensaje, si os aparece, no os preocupéis. Y aquí vamos a pulsar sobre agregar. Bajamos y ya podemos comprobar que tenemos aquí dos controladores, la versión 8.0 de MySQL, de Oracle, y nosotros vamos a seleccionar la opción Unicode, MySQL ODBC 8.0, que es la versión que acabamos de instalar, Unicode Driver. Le damos a finalizar y nos va a aparecer esta pantallita. Y aquí vamos a darle un nombre a nuestro conector. Vamos a poner MySQL ODBC 32 bits. Y aquí en la descripción podemos poner lo mismo. Bien, nuestro sistema de gestor de base de datos está instalado en nuestro mismo equipo. Con lo cual aquí lo que vamos a hacer es poner localhost. En el caso de que nuestro sistema de gestión de base de datos estuviese instalado en cualquier otro equipo, pues podríamos poner aquí pues la dirección IP, por ejemplo, por 150.23. Lo que sea. Bien, no es nuestro caso, con lo cual vamos a poner aquí localhost. Aquí el usuario que vamos a utilizar es el usuario raíz. En el caso de que tú hayas configurado otro usuario, puedes poner aquí el usuario que quieres utilizar en la conexión, o la contraseña, y aquí le vamos a indicar si vamos a conectar por defecto con una base de datos. Aquí en el desplegable seleccionaréis la opción de Sakila. Bien, pulsaríamos en Test para comprobar si la conexión es correcta y pulsaríamos sobre OK. Y con esto ya tendríamos configurado nuestro DSN para utilizar el conector ODBC con MySQL. Aceptamos y ya tendríamos todo configurado, listo para empezar a desarrollar nuestra aplicación. Bueno, pues como hemos visto en los apartados anteriores, ya tenemos instalado nuestro sistema de gestor de base de datos MySQL y también tenemos configurados los conectores ODBC. Bien, bueno, para quien se pregunte qué es ODBC, vamos a decir que es una interfaz, es una especie de conector que lo que permite es que determinadas aplicaciones o elementos de aplicación puedan acceder a determinadas bases de datos. Digamos que es un enlace intermedio que vamos a utilizar entre nuestra base de datos y nuestra aplicación, pasando entre medias por este conector o esta interfaz, que es la que nos va a permitir conectar entre ambos. Bueno, antes de empezar a
implementar el código para poder realizar nuestra primera consulta sobre base de datos, vamos a echar un vistazo a nuestro sistema gestor de base de datos de MySQL. Bueno, como he indicado anteriormente, el objetivo de este vídeo no es enseñar nada de MySQL, este vídeo no es su propósito, no es tampoco un curso de MySQL, pero necesitamos ver algunas cositas muy básicas en el caso de que te lo acabes de instalar para que sepas cómo funciona. Bien, esta aplicación es la aplicación Workbench de MySQL y es la aplicación que vamos a utilizar para hacer pues determinadas operaciones, entre ellas consultas directamente sobre MySQL. Al pulsar sobre esta conexión que nos crea por defecto, nos pregunta el usuario, que es el usuario raíz, que es el único usuario que hemos configurado, y nuestra contraseña. Al pulsar en OK, directamente se nos abriría la interfaz que nos va a permitir pues comprobar qué base de datos tenemos, qué tablas dentro de base de datos, etcétera, etcétera. Bien, como os comenté, durante la instalación de MySQL, os hice referencia a dos bases de datos de ejemplo que se instalan con MySQL. Una es la base de datos Sakila, que contiene una serie de tablas, actor, address, category, city, etcétera, etcétera, y sobre las cuales podemos realizar algunas consultas. Por ejemplo, select asterisco from address, y esta sería pues todas las direcciones que contiene la tabla address. O, por ejemplo, la tabla actor, sobre la que también podemos hacer una consulta y nos devolvería el nombre principal de cada uno de los actores que está en esta tabla. Bueno, se pueden realizar diferentes tipos de consultas sobre las diferentes tablas que existen. Una de ellas es, como digo, la base de datos Aquila, y otra es la base de datos Word, que también tiene otras tablas. Bien, nuestro único interés en estas bases de datos, en concreto en la base de datos Aquila, es reutilizar los datos que ya tenemos, para no tener que crear una base de datos nueva y para no tener que crear tablas, alimentar esas tablas con registros, etcétera, etcétera. Por cierto, si quieres aprender el lenguaje de consulta de SQL, tenemos en este canal un curso completo de SQL Server de Microsoft con más de 40 vídeos totalmente gratis que puedes ver en el apartado de listas en mi canal de YouTube. Y también te diré que si te gusta la programación y no estás suscrito a mi canal, pues quizá este sea el momento. Así que suscríbete para que no te pierdas otros contenidos similares a este, y sígueme en mis redes sociales, en las cuales publico también otros contenidos que no suelo mostrar en YouTube. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción a las bases de datos MySQL, ya solamente lo que nos queda es implementar la utilidad que nos va a permitir conectar y acceder a los datos de nuestra base de datos MySQL. Mirad, yo he desarrollado esta pequeña aplicación que, bueno, el único propósito que tiene es el de precisamente ese, acceder a la base de datos y poder realizar consultas para poder traer los datos de nuestra base de datos a nuestra aplicación. He dividido en pestañas las diferentes acciones o las diferentes operaciones que he implementado, las cuales van, digamos, en orden creciente de dificultad, aunque no necesariamente, porque las últimas acciones sobre base de datos no son las más complicadas, en realidad son las que menos código tienen, pero bueno, vamos a ir pasito a paso configurando e implementando las funcionalidades para acceder a nuestra base de datos. Mirad, hemos utilizado, como he indicado anteriormente, un conector ODBC para poder conectar nuestra aplicación a la base de datos MySQL, y he utilizado otros componentes también propios de base de datos. Estos componentes se encuentran en la paleta de componentes en la pestaña SQLDB. Tenemos por aquí el conector ODBC, tenemos también el componente TSQL Query, que nos va a permitir generar una consulta, el componente TSQL Transaction, que nos va a permitir incluir nuestra consulta dentro de una transacción, y en la pestaña Data Access tenemos el componente Data Source, que nos va a permitir
recuperar los datos de una consulta para poder volcarlos posteriormente a un componente. Pero nos vamos a olvidar de entrada de estos 4 componentes, como si no los tuviésemos seleccionados, y vamos a hacer una primera consulta a través de código exclusivamente, código que se va a generar en tiempo de ejecución. Mirad, nuestra primera consulta, la primera acción que vamos a realizar sobre la base de datos es consultar el listado de nombres de actores, lo cual equivaldría a realizar esta consulta. La consulta select first name from Shakila actor. Vamos a ver, si yo hiciese esto, esta consulta nos traería todos los campos de la tabla actor, todos los registros con todos sus campos. Bien, pero nosotros para simplificar nuestra consulta, la primera consulta que vamos a realizar es traer todos los registros de la tabla actor, pero solamente el campo first name. A ver que configura aquí bien esto. Lo tengo bien configurado. First name. Y con esta consulta traeríamos solamente el nombre principal de todos los actores que están incluidos en esa tabla. Bien, tengo que deciros que aunque yo he implementado esta utilidad o esta pequeña aplicación de esta manera, lo he hecho así con fines didácticos para poder enseñaros en este vídeo paso por paso qué es lo que tenéis que ir haciendo y bueno, en definitiva para simplificaros la tarea de aprendizaje y veáis mejor o identifiquéis mejor cada uno de los elementos. Pero si tú quieres replicar este código en tu casa, no es necesario que generes la aplicación tal y como la tengo yo hecha. La puedes hacer de cualquier otra manera. Bien, simplemente con que pongas un botón al que le vamos a añadir el código y un elemento de tipo tmemo que lo tienes en la pestaña estándar, tienes aquí, simplemente pues colocar un elemento que es donde vamos a volcar nuestra consulta. Bien, voy a hacer doble clic para ver el código. Y mirad, este sería el código que vamos a realizar o el que vamos a ejecutar para realizar nuestra primera consulta. Vamos a comprobar primero que funciona y voy a pasar después a explicaros de qué manera funciona y qué elementos son los que vamos a utilizar. Bien, si yo clico, pues me aparecen en orden alfabético todos los nombres de los actores que teníamos aquí en esta consulta. Order by first name, porque los tenemos ordenados por nombre. Bien, Adam, Al, Alan, y todo esto son los nombres que se han volcado bien de la consulta. Bueno, vamos a ver cómo funciona este código. Este código funciona de la siguiente manera. Necesitamos declarar inicialmente una cadena de caracteres que va a ser la que vaya recopilando todos y cada uno de los datos que vamos a traer de nuestra base de datos. Vamos a declarar también estos 3 componentes, donde tenemos el elemento T o DBC connection, que utiliza esta unidad. Vamos a declarar una variable de tipo TSQL_query, que nos va a permitir registrar nuestra consulta, la cual utiliza la unidad SQLDB, y vamos a declarar también una variable de la clase TSQL_transaction. Bien, lo primero que vamos a hacer es instanciar esos 3 elementos, tanto la conexión como la consulta, como la transacción, tal y como veis en estas 3 líneas de código. Vamos a abrir 2 bloques try de control de excepciones, aunque con uno sería suficiente quizá, pero bueno, hemos abierto 2. Y dentro de esos bloques, lo primero que vamos a hacer es declarar para el elemento de tipo conexión el nombre de la base de datos, que en realidad no es el nombre de la base de datos. Nuestra base de datos, la base de datos sobre la que nosotros vamos a conectarnos, es la base de datos Shakila. Pero este elemento, a pesar de lo que podamos pensar, no hace referencia a la base de datos, sino al conector. Si recordáis, habíamos declarado en el DSN de sistema un origen de datos o DBC, que en este caso se llama DSN MySQL 32 bits, y no es ni más ni menos que una referencia
a nuestro conector de 32 bits que habíamos configurado. Bien, entonces vamos a utilizar este nombre, DSN MySQL 32 bits, que es el que tenemos aquí declarado. Bien, a continuación tendríamos que declarar el usuario y la contraseña para acceder a nuestra base de datos. Yo, en vez de poner aquí root y poner aquí mi contraseña ABCD, por ejemplo, la contraseña que tengáis vosotros, en vez de poner eso, lo que he hecho es hacer una referencia a estos dos elementos, donde yo ya tengo memorizado o tengo registrado, mejor dicho, las credenciales de acceso. Bien, a estos elementos, el elemento root y el elemento contraseña. Pero vosotros, si queréis, podéis poner aquí, entre comillas, vuestro usuario, que sería el usuario root, y aquí también, entre comillas, vuestra contraseña, la contraseña que sea, ¿de acuerdo? La que hayáis definido. Pero yo lo he hecho así porque de esta manera no tengo que incluir ni usuarios ni contraseñas en el código. Simplemente hago una referencia al usuario y a la contraseña que están definidos en estos dos elementos, en los elementos de credenciales, usuario y contraseña. Bien. Bueno, continuamos y vamos a indicar que el elemento conexión tiene una transacción y esa transacción corresponde con el elemento transacción, que es el que hemos declarado aquí previamente. Pasamos a definir la consulta. La base de datos de la consulta corresponde a la indicada en conexión. Aquí en la consulta podemos indicar que los registros vengan paquetizados en grupos, pero nosotros en esta ocasión no nos interesa utilizar esa opción, con lo cual le vamos a dar un valor -1, y en la siguiente sentencia lo que vamos a hacer es definir nuestra consulta SQL. Es decir, aquí, entre comillas, indicaríamos la cadena de caracteres que representa la consulta que nosotros vamos a realizar. En nuestro caso, es la consulta SQL select first name from actor order by 1, que no es ni más ni menos que esta misma consulta. Bueno, aquí en vez de poner first name, ponemos 1, pero es exactamente la misma consulta. Bien, es decir, nosotros aquí definimos que los datos que nos queremos traer son los que corresponden a esta consulta que hemos indicado aquí entre comillas. Lo que hacemos con esta sentencia es ejecutar la consulta y con esta construcción que veis aquí, lo que vamos a hacer es ir consultando registro por registro en el campo first name cada uno de los datos y los vamos a concatenar en la variable s, que es una variable que hemos declarado al principio como una variable de tipo string. En este bucle vamos a ir incluyendo todas y cada una o todos y cada uno de los datos de la consulta de ese campo, del campo first name. En el bloque finally lo que hacemos es liberar los elementos que hemos utilizado para realizar la consulta. Y aquí finalmente lo que hacemos es limpiar el elemento de tipo tmemo, vaciamos si hubiese contenido aquí, y lo que hacemos con esta última instrucción es transferir el resultado de la consulta pues al elemento de tipo tmemo, como podemos comprobar que habíamos hecho anteriormente. Bien. Bien, como podemos comprobar, en esta consulta nos aparecen algunos nombres repetidos. Vamos a suponer pues que no queremos que los nombres salgan repetidos, con lo cual podríamos utilizar aquí un distinct. Ejecutamos. Y ahora si vuelvo a ejecutar, pues vemos que ya no aparece ningún nombre repetido, porque hemos modificado el script de la consulta. Bien, como digo, esto está muy bien, pero bueno, yo le veo un pequeño problema y es que en un determinado momento puede ser que a mí me interese hacer una consulta distinta a la que hemos indicado aquí en el código a piñón fijo. Entonces, bueno, a mí se me ha ocurrido que otra opción puede ser indicar a nuestra aplicación que realice una consulta, pero no una consulta que ya esté predefinida en tiempo de diseño, sino una consulta que yo le indique, por ejemplo, en una caja de texto. Entonces, he creado esta otra funcionalidad que es exactamente igual que la anterior, con la única diferencia de que en esta línea, en la línea donde asignamos
la consulta que queremos realizar a nuestra base de datos, no le vamos a indicar un texto fijo, una cadena de caracteres con un valor fijo, sino que nos vamos a traer una consulta que nosotros le escribimos en una caja de texto. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, escrita esta consulta, que sería select city from city, order by city, de manera ascendente. Esta consulta sería equivalente a esta, realizada directamente en nuestro sistema de gestión de base de datos MySQL. Es decir, traeríamos de la tabla city el campo city. A ver, si yo hago así, pongo aquí un asterisco, traeríamos de la tabla city, como digo, el campo city y lo ordenaría de manera ascendente. Con lo cual, como indico, en vez de incluir una cadena de texto con un valor fijo, lo que hacemos es incluir el texto que nosotros escribamos directamente en la caja de texto de debajo del botón. En este caso, esta sería la consulta específica y si yo pulso el botón para consultar, me aparecen todas las ciudades ordenadas desde la A hasta la Z. Pero vamos a suponer por un momento que queremos solamente listar las ciudades que empiecen, por ejemplo, por la letra C. Entonces tendríamos esta consulta equivalente, que sería select city from city, o city like C, es decir, que el nombre de la ciudad empiece por C y que me los ordene, los nombres de las ciudades, de manera ascendente. Con lo cual, si yo pongo aquí esa consulta, pues hemos pasado de realizar una consulta con un valor determinado fijo a poder realizar consultas con valores cambiantes. Bien, esto ya supone una pequeña mejora a la hora de realizar consultas, lo cual nos va a permitir pues ir avanzando poquito a poco en la gestión de nuestros controladores de acceso a base de datos MySQL hasta que tengamos un dominio completo. Bien, podemos mejorar estas consultas, podemos realizar consultas mucho más efectivas y mucho más optimizadas, sí. Lo vamos a ver en el siguiente apartado y en este caso ya sí vamos a empezar a utilizar los componentes que os he comentado antes, estos 4 componentes, lo cual nos va a permitir realizar consultas y configuraciones mucho más eficientes en nuestras aplicaciones. Así que vamos a verlo. Bueno, pues como os he comentado hace un momento, continuamos el proceso de mejora de acceso, configuración y consulta sobre nuestra base de datos MySQL. Y llegamos al punto de comenzar a utilizar los componentes específicos que vienen en nuestro IDE de Lazarus para poder realizar esas consultas y esas configuraciones. Mirad, en esta parte vamos a aprender a utilizar y configurar estos 4 componentes, que son los 4 componentes clave de cualquier aplicación que vaya a utilizar un sistema de gestión de base de datos. En nuestro caso, el sistema de gestión de base de datos de MySQL. Como os he comentado antes, estos componentes los tenéis en la paleta de componentes, en la pestaña SQLDB, donde tenéis el conector ODBC, que lo tenéis aquí. Tenéis el componente SQL Transaction, que está aquí, el segundo de la paleta, el TSQL Query, que es el siguiente, lo tenemos aquí al principio, y tenemos un componente Data Source que está en la pestaña Data Access, lo tenemos aquí en primer lugar. Bien, lo primero que tendríamos que hacer antes de poder realizar una consulta sobre nuestra base de datos es añadir en nuestro formulario estos 4 componentes y configurarlos correctamente. Por lo tanto, vamos a ver lo primero de todo, la configuración y los datos que deben estar configurados de estos componentes para que podamos utilizarlos y funcionen de una manera correcta. Mirad, vamos a configurar primero nuestro componente ODBC. Bien, lo primero que tenemos que hacer en nuestro componente ODBC es indicar el nombre del conector que hemos configurado previamente en nuestro sistema operativo. Como os comenté, a pesar de que podamos pensar que esta propiedad
del componente se refiere a la base de datos, en realidad se refiere al conector. Bien, si vamos a ODBC de 32 bits, acordaos que habíamos configurado inicialmente un conector de sistema DSN MySQL 32 bits, que lo tenemos aquí definido y que configuramos con anterioridad. Bien, aquí lo único que vamos a hacer es tomar este nombre y lo vamos a volcar aquí, el nombre tal y como. Bien, el campo driver y el campo file DSN lo vamos a dejar vacío. El campo hostname también lo vamos a dejar vacío porque está configurado ya previamente dentro de este conector, esos valores. La propiedad keep_connection la vamos a dejar a false. Vamos a dejar todos estos datos por defecto. En la propiedad password vais a indicarle la contraseña que vosotros habéis indicado o habéis configurado para vuestra base de datos MySQL, aunque tampoco va a ser necesario que lo configuremos, puesto que posteriormente lo vamos a indicar en el código. Y para finalizar, las dos últimas propiedades, en la propiedad transaction vamos a indicar que el elemento es el SQL transaction, que es este elemento que tenemos aquí, y el username, el usuario que nosotros estamos utilizando para hacer nuestra conexión a nuestra base de datos, que en este caso sería root. Esta propiedad tampoco nos haría falta, puesto que nosotros en las credenciales lo tenemos aquí definido y lo vamos a utilizar siempre en todas las conexiones. Bien, bueno, vamos a pasar a configurar nuestro componente SQL Transaction. Mirad, lo primero que tenemos que configurar en el elemento o en el componente SQL Transaction es la conexión sobre nuestro database. En este caso, nosotros vamos a hacer una referencia a la conexión ODBC que tenemos creada, es decir, una referencia a nuestro conector ODBC, con lo cual aquí nosotros seleccionaríamos el ODBC Connection One. Bien, el que tenemos definido, que no es ni más ni menos que este componente. El nombre lo podemos dejar por defecto, SQL Transaction 1, y aquí en parámetros no vamos a escribir nada. Bien, con eso quedaría configurada o configurado el componente SQL Transaction. Bien, vamos a configurar el componente SQL Query. Bien, lo primero que tenemos que hacer es indicarle a nuestro componente SQL Query cuál es la conexión que nosotros vamos a utilizar y tenemos que hacer una referencia a nuestra conexión o nuestro componente ODBC Connection One, que es este componente que nosotros tenemos aquí. Bien, el campo Data Source lo dejamos vacío, en Delete SQL no definimos nada, lo dejamos tal y como. Todos estos campos se dejan con esos valores que estáis viendo en pantalla. En Insert SQL tampoco vamos a definir nada, lo dejamos vacío. Y dejamos todas estas propiedades con los valores que estáis viendo. En un principio todos estos valores son los valores por defecto. En la propiedad Transaction tenéis que seleccionar el componente SQL Transaction One, que es este componente que tenemos aquí. Bien. Y el resto de valores por defecto. Y finalmente vamos a configurar nuestro componente Data Source One. Y aquí lo único que le tenemos que indicar en la propiedad Dataset, es decir, conjunto de datos, es seleccionar el componente SQL Query 1, que es este componente que tenemos aquí, y dejar todos los valores por defecto. Mirad, yo os voy a dar un consejo, y es que cuando vosotros seleccionéis de la paleta de componentes los componentes y los añadáis al formulario, dejéis los nombres de los componentes por defecto, los nombres que vienen, ¿vale?
A este componente lo podéis cambiar de nombre si queréis, cuando lo añadáis, pero os va a ser mucho más fácil cuando los configuréis y cuando les deis valores de inicialización que estén con el mismo nombre con el que se incluyen en el formulario. Yo he dejado los nombres tal y como y por ese motivo creo que os va a ser mucho más sencillo replicar la misma configuración para que no tengáis ningún problema. Bien, pues esta sería la configuración de los 4 componentes que vamos a utilizar para realizar nuestras consultas. Mirad, en este primer ejemplo solamente vamos a utilizar estos 3 primeros componentes. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar el cuarto componente. Pero os quiero comentar una cosa muy importante. Si os dais cuenta, estos componentes son los mismos componentes que nosotros hemos utilizado, o los mismos elementos que hemos utilizado en nuestra primera consulta, que son estos tres elementos y estas 3 clases, el TODBC Connection, el TSQL Query y el TSQL Transaction. Bien, ¿por qué nuestra primera consulta lo hemos hecho así y ahora lo vamos a hacer de la otra manera? Pues mira, hay varios motivos. En nuestra primera consulta, evidentemente, lo que buscábamos era un código que funcionase y que nos permitiese realizar una consulta contra nuestra base de datos. Pero el no utilizar componentes declarados, sino que hemos utilizado los componentes creados de manera dinámica, eso la desventaja que tiene es que requiere de mucho más código y requiere cada vez que vayamos a realizar una consulta que se creen dinámicamente estos elementos y al crearse se tengan que inicializar con una serie de valores y enlazarlos entre ellos. Pero de esta otra manera, utilizando los componentes de manera estática, es decir, seleccionando esos componentes de la paleta de componentes e incluyéndolos en nuestro formulario, lo que nos va a permitir es configurarlos, tal y como hemos hecho ahora mismo, hace unos momentos, y tenerlos ya configurados, de tal manera que solamente vamos a necesitar invocarlos con mucha menos cantidad de código y va a ser mucho más cómodo para nosotros. Además, que los vamos a poder reutilizar posteriormente en múltiples tipos de consulta. Bien, bueno, como iba diciendo, vamos a ver cuál es el código que vamos a utilizar utilizando estos componentes para poder realizar una consulta sobre nuestra base de datos. Mirad, la consulta que vamos a ver ahora mismo en el evento de este botón, utiliza también una consulta que nosotros le indicamos en una caja de texto, para poder nosotros en un determinado momento poder realizar pues, una consulta distinta o modificarla o consultar otras cosas. Vamos a ver cuál es el código de la consulta utilizando estos componentes. Mirad, podemos comprobar que de entrada solamente tenemos declarada una única variable y no 4 variables como teníamos declaradas al principio. Si a nuestra conexión le vamos a seguir dando unos valores de nombre de usuario y contraseña, que son los que tenemos definidos en nuestras cajas de credenciales. Pero como os indiqué anteriormente, si queréis, vosotros lo que podéis hacer aquí es simplemente poner aquí el nombre de usuario con comillas, que sería root, y la contraseña, bien, también entre comillas, pues la contraseña que sea. O directamente, si queréis, estas 2 instrucciones las podéis comentar y en vuestro componente de conexión definir el usuario, que es root, que ya está definido aquí, y el password también está definido aquí. Es decir, si en estas 2 cajas indicáis los valores de conexión, ya no es necesario que vosotros los indiquéis aquí. Bien, pero yo sí lo voy a utilizar así, porque me gusta más, me parece pues bueno que se gestiona mejor el tema de usuario y contraseña para no tener que incluirlos en el código y demás. Bien, pasamos ya a definir la consulta que vamos a realizar. Tal y como habíamos hecho antes, no vamos a definir aquí una consulta a pelo, un select asterisco from no sé qué, no sé cuánto, sino que yo la consulta la voy a definir en una caja de texto, en esta caja, y me la voy a traer para asignársela al componente SQL Query. De la misma manera, con esta instrucción lo que hacemos es lanzar la consulta sobre la base de datos y esta construcción es exactamente la misma que habíamos utilizado para concatenar todos esos valores y poder mostrarlos en nuestro elemento de tipo tmemo. Vamos a comprobar que esto funciona como debe
Y si yo le pulso en el botón, pues me trae todos los nombres de las ciudades, tal y como hemos hecho aquí. Bueno, como os digo, el mecanismo es exactamente igual que el que hemos utilizado anteriormente, pero en vez de crear los componentes de manera dinámica, hemos utilizado estos componentes definidos en nuestro formulario de manera estática. Pero nos queda un paso más para que nuestras consultas sean un poquito más serias, más profesionales, vamos a decirlo así. Y es que lo ideal sería que en vez de volcar los datos de una consulta sobre un elemento de tipo TMemo, los podamos volcar directamente sobre un componente específico de base de datos. Mirad, yo en esta pestaña tengo definido un componente o he añadido, mejor dicho, un componente de tipo TBGrid, el cual se encuentra en la pestaña Data Controls. Lo tenemos aquí, el TDBGrid. Y lo que vamos a hacer es que nuestra consulta directamente la vamos a volcar sobre este componente. Hay que indicar que como yo en mi consulta, bueno, para empezar, la consulta que voy a hacer ahora no es la misma consulta de antes, que traíamos solamente los nombres de las ciudades. En este caso ya vamos a traer todos los registros, es decir, todos los campos de la consulta. Nuestra tabla tiene un identificador de ciudad, un nombre de ciudad, un nombre de país y una fecha de última actualización. Yo lo que quiero es traerme todos estos datos y además traérmelos también a un grid, es decir, a un elemento donde tenga pues filas y columnas y divididos todos esos datos de manera ordenada. Entonces, por eso he incluido este componente que, como os digo, está en la pestaña Data Controls, en la penúltima posición, pero antes de utilizarlo debéis definir o debéis configurar el número de columnas que queréis que tenga vuestro componente. Como yo espero que mi consulta me devuelva registros con 4 columnas, me vengo a la propiedad Columns y aquí lo que hago es ir añadiendo columnas hasta que tenga 4 columnas. Puedes configurar si quieres el nombre de las columnas, pero no es necesario porque lo vamos a hacer en tiempo de ejecución. Vamos a ver primero cómo funcionaría, y es que al pulsar, pues directamente, como digo, nos carga las 4 columnas, identificador de ciudad, ciudad, identificador de país y la última actualización. Bien, ¿cómo funcionaría el código para poder cargar nuestra consulta, que es la consulta que hemos definido en esta caja, como hemos hecho anteriormente, para que podamos cargar todos estos datos en nuestro componente DBGrid? Bien, pues el código sería el siguiente. Hasta aquí sería el código que hemos utilizado anteriormente. Definimos el nombre de usuario y la contraseña. Definimos también el texto de la consulta de la caja de texto correspondiente y con esta instrucción lanzamos nuestra consulta. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectar nuestro grid, nuestro componente grid, el dbgrid1, con el data source que nosotros habíamos definido anteriormente, que es el data source 1. Es decir, lo que hacemos es enlazar la consulta a ese componente y que los datos de la consulta puedan volcarse a nuestro grid. Y luego ya lo único que nos quedaría sería definir el nombre de las columnas, es decir, estos nombres de columnas, CityID, ciudad, ID país y última actualización, no se cargan dinámicamente de nuestra base de datos, sino que les damos un nombre en tiempo de ejecución. Les damos un nombre y hacemos la asignación del campo. De tal manera que escribimos dbgrid1.columns 0, es decir, el índice de la columna, title.caption, CityID, este sería el rótulo que va a aparecer, digamos, en esa columna, y aquí utilizamos el nombre del campo. De la misma manera hacemos lo mismo con las siguientes columnas. Y finalmente lo que hacemos es que el componente que estaba oculto lo mostramos. El resto de código es exactamente igual al código
que habíamos utilizado. Bien, pues todos estos son los mecanismos que hemos utilizado y los componentes y configuraciones para conectar nuestra aplicación Lazarus FreePascal con nuestra base de datos MySQL. Bueno, la verdad es que el nivel de dificultad que requiere configurar todo esto no es demasiado elevado, aunque, bueno, tengo que reconocer pues que he tenido que hacer una labor bastante intensa de estudio, bueno, de indagación y de investigación para poder presentaros este conjunto de contenidos de la manera más resumida posible. Sí es cierto que el vídeo no es corto, pero no es un vídeo que se pueda hacer en 5 minutos, no es un vídeo que os pueda decir hacéis esto y poner esto y hacéis lo otro y ya está. No, porque la verdad es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y un vídeo de ese tipo pues seguramente nos ayudaría porque en cualquier momento puede pasar que no podéis ejecutar una cosa, que no podéis configurar no sé qué, que no podéis descargar no sé cuánto y entonces eso pues os provocaría muchísimos problemas. En este vídeo he intentado resumirlo todo lo máximo posible, he intentado presentaros todos los elementos necesarios, de dónde vienen, de dónde se obtienen, cómo se configuran, cómo se interrelacionan entre ellos y finalmente cómo podemos utilizarlos para que podamos hacer no solamente la conexión sobre la base de datos, sino que también una consulta. Este sería el punto de partida para empezar a trabajar con una conexión a base de datos. El resto de operaciones de consulta y de acciones sobre una base de datos, como pueden ser borrado de registros, consultas parciales, inserción, es equivalente. Si queréis, si estáis interesados, podemos hacer un vídeo, por ejemplo, para que podamos ver cómo insertar registros en la base de datos, cómo poder eliminar elementos y, bueno, incluso podemos hacer una mini aplicación gestionando una base de datos. Pero bueno, queda a vuestro criterio, a vuestra elección, si estáis interesados o no estáis interesados. Pues dejadlo en los comentarios, que lo sepa, dejar un like, un me gusta. Es importante que si este contenido lo valoráis, pues lo trasladéis, porque no solamente me daré por enterado, sino que también la plataforma YouTube pues considerará este vídeo para que pueda recomendarlo a otras personas y de esta manera pueda crecer la comunidad y podamos hacer más contenido como este. También aprovecho el momento para deciros que existe un curso de Transact SQL en nuestro canal, un curso de pues, cerca de 50 o de 50 y tantos vídeos, un curso totalmente gratuito, explicado desde cero. Y aunque es sobre una tecnología de Microsoft, para Microsoft SQL Server, sí es una tecnología que, bueno, que al seguir el estándar de SQL, pues os puede servir también para profundizar en la tecnología de MySQL. Si estáis interesados, también podemos hacer un pequeño curso para introducirnos un poquito más en MySQL y que podáis completar de alguna manera pues este vídeo. También estoy interesado en que me lo digáis si estáis interesados y no estáis interesados. Y aprovecho no solamente para pediros que os suscribáis al canal si estáis interesados en todo este tipo de contenido, no solamente de conexión de base de datos, sino de programación en general, sea de Lazarus o de otros lenguajes de programación, sino que también os recomiendo que echéis un vistazo, paséis por mi canal de YouTube para que veáis otros contenidos que también pueden ser de vuestro interés. Pues no solamente el curso de programación de Lazarus, sino que también tenéis programación de videojuegos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Bien, con esto doy por finalizado el vídeo. Nada más, nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo.